Bienvenidos a un episodio más de FC Autos. En uno de los episodios anteriores vimos cómo pintar la parrilla del carro. Ese no. En ese. Pero ¿qué hay del resto de las molduras y partes del carro que son negras? Pues en este episodio aprenderás cómo restaurar las molduras y pintar las partes del carro que normalmente pierden el color negro con el paso del tiempo y por el clima. Así que prepárate, porque el día de hoy trabajaremos en el lado oscuro de tu auto. Esto es lo que vamos a necesitar: primer y pintura para todo lo que sea negro pero que sea metálico, un gel de revestimiento para molduras. La diferencia entre este gel de revestimiento y las cremas que te venden en las tiendas de autopartes es que las cremas sirven como un restaurador temporal y como protector. Este gel funciona más como teñido de las molduras y además te protege por a lo menos 6 meses. Vamos a necesitar herramientas, vamos a necesitar periódico, tape o cinta adhesiva y protección de seguridad. Para restaurar los parabrisas hay que removerlos. Normalmente llevan un tapón que puedes quitar con un desarmador y abajo encontrarás las tuercas que no te deben costar mucho trabajo desatornillar. Para quitar los parabrisas, haz un poco de presión de abajo hacia arriba hasta ir aflojándolos poco a poco. Esto te puede llevar un poco de tiempo, ten paciencia. En el parabrisas del lado del piloto me fue más fácil porque lo pude poner vertical, lo que hace que haga palanca por sí mismo y no necesité aplicar mucha presión. También voy a sacar la moldura de plástico que va entre el cofre y la ventana frontal. Para hacer esto, quité las bases de los inyectores del líquido para vidrios y los dejé ahí porque las mangueras estaban adheridas, así que preferí no separarlos. Para sacar la moldura, me fijé dónde estaban los conectores que van a presión y empecé a separarlos poco a poco. Después separé una de las esquinas para poder soltar el resto de los conectores y sacar la moldura sin problemas. Las rejillas de la mayoría de los carros están sujetos solo a presión. Con un desarmador baleta o apretándolas puedes desengancharlas y solo necesitas saber si puedes sacarlas de frente o, en mi caso, irlas sacando hacia el lado de afuera de la fascia. Las columnas de mi carro tienen una base de plástico que cubre los tornillos y que se desprende empujando la parte de abajo hacia afuera y luego deslizando la base hacia abajo. La mayoría de los carros usan tornillos tipo Torx o llaves T, que son diferentes a las llaves Allen. No son caras y te van a servir mucho para las próximas reparaciones o mejoras que le vayas a hacer a tu carro. Para quitar las vistas de las columnas del carro debes fijarte bien en dónde están todos los tornillos. Busca en los lados a ver si no está algún tornillo escondido que hayas pasado por alto. Para pintar las partes metálicas vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en los episodios anteriores. Vamos a limpiar muy bien la parte con alcohol o desengrasante. Vamos a agregarle 2 capas de sellador y luego vamos a pintarla con al menos 3 capas. Al terminar de pintarlas, uso una crema para pulir muy ligera
y después cera para darle mejor apariencia todavía. Para quitar los zules de los parabrisas, en mi caso solamente hago presión en 2 conectores y lo jalo hacia arriba para hacer una forma de T y luego lo separo. Hay otros parabrisas que solo tienes que empujar hacia afuera los conectores donde están los zules, los jalas hacia arriba también en forma de T y vas a también poderlos separar. Estoy usando el mismo tipo de pintura que utilicé para pintar la parrilla del carro. Es un color base en negro con terminación esmalte. Si tú prefieres una terminación opaca, busca que la pintura especifique un acabado mate. Entonces, esmalte es brilloso y mate es opaco. También puedes basar en el acabado que tienen los tapones de las latas de aerosol para saber cómo se vería el color ya aplicado en tu carro. Me han preguntado mucho por la marca de aerosol que utilizo. Normalmente compro la marca Duplicolor porque es la más fácil de encontrar, pero la marca Rust-Oleum también es una muy buena. El gel de revestimiento ya viene con una esponja y aclara que debo utilizar guantes para usarlo, ya que podría quemarme la piel, y para no darle la contra pues les hice caso. Aplicarlo es muy fácil, agregas un poco de gel en la esponja y la pasas sobre la moldura previamente limpiada con un trapo. Si el acabado no te termina de convencer, deja secar el gel por unos 10 minutos y vuelve a darle otra mano y así hasta que tengas el acabado y el color que tú quieres. Mi carro no tiene defensa de color negro, pero si el tuyo la tiene, este gel te va a funcionar muy bien. Hay varias marcas de gel que puedes comprar. Solo asegúrate que sea un gel y no una crema. Las cremas son blancas y el gel viene en color negro, aunque hay algunos que vienen en color gris para esas molduras que ya venían grises desde fábrica. Lo que el gel hace es penetrar y teñir nuevamente los plásticos a su color original. Las cremas lo que hacen es abrillantar el plástico de manera superficial. Las cremas, sin embargo, son ideales para mantener el color negro una vez que ya lo hayas teñido. Para los plásticos y las vistas que no puedes remover, cubre con cinta adhesiva los alrededores para que el gel no alcance la pintura del carro. Si esto llegara a pasar, usa un trapo húmedo para remover el gel de la carrocería inmediatamente y no dejes que este se seque en la pintura o te costará algo de trabajo poder removerlo. El gel seca en cuestión de minutos y al terminar de aplicarlo, vuelve a colocar todo en su lugar, recordando siempre la forma en la que debes embonar las piezas para que no dañes al instalarlas de vuelta. Esta es una mod muy fácil de hacer que hará que las molduras de tu carro se vean otra vez nuevas. Y aquí lo tienen. Hemos terminado y quiero felicitarte porque has logrado pasar al lado oscuro. Nos han estado preguntando si vamos a visitar otros estados u otros países y esa es una de las ideas que tenemos. Sin embargo, necesitamos mayor número de seguidores, por lo que si tú puedes ayudarnos a compartir y a seguir dándole like a nuestros episodios en YouTube y en Facebook, te lo vamos a agradecer y muy pronto podríamos estar contigo trabajando en tu propio auto. Hasta la próxima.